Chicos, partimos como avión porque la verdad es que vamos a hablar de una historia que no por ser antigua ha sido olvidada, sobre todo para los familiares de una joven que hace 17 años, o sea, en el año 2002, desapareció en Temuco. Días después fue encontrada brutalmente asesinada justamente en los alrededores de esta ciudad. Exactamente. Nunca se hallaron culpables y las investigaciones que se hicieron desgraciadamente no arrojaron ningún fruto. Lama, cuéntanos antecedentes. Insisto, por más que sea una historia del año 2002, no tiene final, no se encontraron culpables. Los misterios sin resolver nunca terminan. Siempre la familia y todos los que están involucrados esperan a que esto termine por resolverse. El año 2002, Temuco, la zona sur de nuestro país, vivió uno de los casos que más llamativos y que hasta el día de hoy no parece, como decía Eva, tener culpables. Fue el asesinato de Pamela Zúñiga, una mujer joven que lamentablemente tenía 2 hijos y que fue encontrada en un sitio de Eriazo muerta, sin sus manos. ¿Cómo? Con un cuerpo en bastante deterioro, se estaba poco a poco deshaciendo. Y no solo eso, sino que además, 26 días después fue encontrada desde su desaparición. Una desaparición bastante extraña y en la cual hasta el día de hoy no hay ningún culpable. Por supuesto, en su minuto hubo bastantes sospechosos, sin embargo no se pudo ligar a nadie a este macabro homicidio, Cristian. Yo solamente te quiero agregar, Lama, que este programa, destacándose también, saliendo de lo que es Santiago, la región metropolitana, la gente de Temuco debe estar muy, muy pendiente y este es uno de los casos más macabros y históricamente reporteados por la prensa policial de la región de la Araucanía. Y incluso tenemos un titular que por esos días molestó a mucha gente en el sur de nuestro país. En el año 2007, esto era lo que se decía en la prensa, mira. Fiscalía cerrará el caso de Pamela Zúñiga. A mí me parece que cerrar el caso es bastante complejo. Provocó obviamente mucho descontento en la familia, no hubo culpables del crimen y que iba a quedar archivado hasta que existan pistas que permitieran reanudarlo. A mí me parece que cuando esa es la explicación, pistas que permitan reanudarlo, en el fondo está invitando a que la familia busque sus propias pistas, porque créeme que las policías tienen un montón de casos sin revisar aún, por lo cual al minuto de cerrar esto se olvidan y siguen adelante. Y eso es lamentable porque ya lo hemos visto en otras ocasiones de que la misma familia tiene que entregar información de su investigación personal para que se pueda reabrir una investigación policial. De hecho, hay familias que hacen investigaciones en paralelo. Y cuando hablas, por ejemplo, de que hay un descontento familiar, debe haber también un descontento en la comunidad. Porque, en rigor, uno no sabe quién cometió este asesinato. Tú no sabes si efectivamente hay un enfermo que podría haber atacado a otra mujer en Temuco y cercenarla como lo hizo, sin ningún pudor, con Pamela Zúñiga. Con lo cual, dejar un caso así abierto, sin saber quién fue el homicida, es muy peligroso y, por supuesto, que genera descontento en toda la comunidad. Ahora, además de, por cierto, en su familia. Para bien del Ministerio Público también hay que decir que esto no se cerró de un mes para otro. Fueron 5 años de investigación y obviamente llegaron a un lugar de punto muerto. O sea, pero llama la atención porque, a ver, obviamente, y quiero ser muy responsable, yo no soy experto en este tipo de cosas, pero de alguna forma, Cristian, piensa una cosa. Son 5 años de investigación. Como bien dice Alfredo, es una mujer que se encuentra mutilada, que establece una cierta bestialidad en el crimen. Me llama la atención que no se llega a ningún puerto, a nada, que ni siquiera se pueda, entiendo que describir un poco el caso. Sí, pero Jaime, o sea, como que no se le puede dar ningún... Estos 5 años, ¿no es cierto?, que transcurrieron, uno piensa que es una investigación bien hecha y todo, pero hemos visto tantos casos en que hay tantas falencias. Es que a eso voy. Exacto, cosas que no se revisaron bien y que finalmente, pase el tiempo que pase, hay una familia detrás, hay hijos, hay padres, no sé si hermanos. Entonces, qué difícil debe ser tratar de hacer un duelo con algo que tú no sabes realmente qué pasó, y también el miedo, como decía Eva, que se debe generar incluso en otras mujeres o en los alrededores y todo, de, oye, igual el responsable anda suelto. Sí, o sea, no se hizo justicia en el fondo. Y la forma del asesinato fue muy cruel, muy dura, insisto, podría perfectamente ser atribuido a un asesino en serie o un asesino macabro que estuviese en Temuco, en esa zona. En algún minuto se pensó en eso, incluso en un asesino en serie, luego vamos a ahondar en ese tema. El día 30 de enero del año 2002, Fernando Nahuelpi, que era un campesino que trabajaba en la zona, específicamente el sector de Labranza, a 15 kilómetros de Temuco, hace un pare, es mediodía, voy a almorzar, llevaba trabajando toda la mañana, camina por un sitio Eriazo, en el sector del Álamo,
donde alrededor de unos 20 metros de distancia ve que hay unos perros que están merodeando un sector donde hay unos matorrales. Le llama la atención, se acerca y se da cuenta que estos perros lo que tienen en su hocico es un hueso humano. Tras revisar esto se da cuenta que hay ropa de mujer, ve este hueso, inmediatamente se comunica con las policías para que comiencen a hacer la investigación, hace la denuncia este campesino, y de ahí en adelante, a un par de metros después, logran encontrar los restos de este cuerpo. Como dije anteriormente, al que le faltaban sus manos. ¿Y sabes qué? Ese antecedente no es menor. A pesar de la avanzada descomposición en la que se encontraba, de hecho hubo bastantes problemas para poder reconocer que era el cuerpo de Pamela Zúñiga. Tardaron alrededor de 2 semanas. Tras un examen de ADN era bastante difícil reconocerla a tontas y a locas. Y su familia hizo hincapié en algo que no es menor, que a ella le faltaba un dedo meñique. Por lo cual ellos pensaban que con ese dato iba a ser mucho más simple el reconocimiento, pero no estaban las manos. Pero ahí ahí inmediatamente te pones a pensar de que quien cometió este crimen tenía cierta información relevante para no ser descubierto. Exactamente. O sea, la que la conocía. Yo creo que Claro. Si podríamos empezar a plantear ciertas hipótesis, desde al menos mi punto de vista, yo creo que la conocía. O sabía perfectamente, a lo mejor no la conocía de tú a tú, pero sabía perfectamente quién era y que no podía dejar esa pista en manos de la policía. Porque dejaba en evidencia de forma inmediata quién era. Y él, claramente, ella, no sé, la persona, el asesino o asesina, quería evidentemente esconder todo tipo de cosas y esconder el cuerpo. Aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es lo casual del hallazgo del cuerpo y recuerdo la investigación. 26 días después. 26 días, pero imagínate, yo me tocó reportear, y allí hay que hacer una mención a la periodista Verónica Moscoso, de Televisión Nacional. Ella trabajaba en Concepción y fue una de las que hizo el caso Matute. Lo que me llama la atención es que todos los meses que estuvo desaparecido en ese tiempo Jorge Matute, aparecían cuerpos de gente que estaba desaparecida y que no se había dado la presunta desgracia. Estos casos muchas veces se descubren por casualidad, por recordar Fernanda Maciel, el profe Nivaldo, que aparece su cuerpo, ¿cierto?, flotando en Valparaíso, Jorge Matute Jones, Hans Pozo. Hay una cantidad de casos que se aparecen, como el caso del perro acá, absolutamente por casualidad. Exacto, además que ella se había hecho ya la denuncia pocas horas después de que se dio por desaparecida, y pasa estos 26 días, de los cuales aparece el cuerpo. 2 semanas después se logra reconocer que es Pamela Zúñiga, y ahí es donde el caso comienza a tomar un rumbo completamente distinto, Eva. Qué increíble. Bueno, quien estaba justamente en esta época muy metido en este tema porque era periodista del Diario Austral y siguió muy de cerca esta investigación, nos acompaña hoy día telefónicamente Roberto Neira. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, buenas noches. Lo estaba escuchando muy atento respecto a este tema, que efectivamente es un enigma policial que aún recuerda la comunidad acá en la Araucanía. Claro que sí, me imagino que inolvidable. Año 2002 corría en ese entonces. Tú estuviste muy cercano a esta investigación. ¿Qué ocurre? Las primeras horas, por ejemplo, ¿hay sospechosos? ¿Cómo se siente Temuco con respecto a esta situación que a lo más era complicada? Fue un asesinato muy brutal a una mujer joven. ¿Cuál era el sentimiento en general? Así es, mucha conmoción. Recuerdo que yo trabajaba en ese tiempo en el Diario Austral de la Araucanía, hacía policía y tribunales, eran mis frentes. Se generó toda una especie de psicosis, digamos, porque efectivamente era una mujer que estaba separada de su marido, era una madre de 2 hijos, Pamela Marilyn Zúñiga Mesta. Ella había llegado de la zona central a vivir a la Araucanía, había ido al Banco Estado del centro de Temuco. Ella habitaba una casa en el sector de Villa Maipo, en el pasaje Marga, que es una villa, digamos, ubicada hacia el sector de la costa, un poco, o en la ruta que permite llegar a la costa en Temuco. Fue al Banco Estado a abrir una libreta para que su expareja le depositara la pensión alimenticia de sus hijos. Exacto. Pamela Zúñiga en ese tiempo pololeaba, estaba separada de su marido, y pololeaba con un chico que estaba haciendo un curso de carabinero en la escuela de Valdivia, ¿cierto?, para convertirse en un efectivo policial. Entonces,
como era de bajos recursos, la única forma que tenía ella de comunicarse con su pareja era a través de un teléfono que le facilitaban 2 guardias que trabajaban en el recinto de la Coca-Cola en la ciudad de Temuco. Está comprobado que ella desde ese teléfono hace un contacto telefónico luego de ir al Banco Estado con su pareja. Desde ahí se pierde su rastro. Desaparece esta joven de 22 años y madre de 2 hijos. ¿Qué sucedió entre ese llamado y 26 días después, cuando la encuentran, como ustedes bien relataban ahí, por casualidad, descuartizada en el callejón El Álamo, en el sector de Labranza? Hasta hoy día efectivamente es un enigma policial, es un hecho que puso a prueba la reforma procesal penal. Recordemos que esto ocurre cuando recién comenzaba en el país lo que era la reforma procesal penal, y la puso a prueba a las policías y también al Ministerio Público, que hasta el día de hoy no ha podido dar respuesta a la familia de esta joven madre. Roberto. La Policía de Investigaciones... Sí, cuéntame. Perdón, eso quería llegar justamente al punto que vas a tocar ahora, que tiene que ver con la Policía de Investigaciones. Tú que seguiste el caso muy de cerca, ¿te parece que se realizaron todos los protocolos y la investigación siguió el hilo que tenía que tener, o hay algún tipo de elementos que quedaron fuera y que posiblemente entorpecieron el trabajo de las policías? Mira, yo creo que el trabajo que se hizo fue, siempre se puede hacer más, ¿no? Uno espera que siempre se agoten todos los medios tecnológicos, logísticos, de funcionarios para aclarar los crímenes. O sea, no podemos y no se puede acostumbrar a este país, ni con este caso ni con otros, a que crímenes de esta magnitud queden en la impunidad. Porque todas las familias, ni Dios lo quiera, a uno le puede ocurrir algo similar, uno quiere que se haga justicia, conocer lo que pasó. Por eso el caso de Maciel hoy día, ¿cierto?, es un caso emblemático, porque dejó al descubierto un montón de falencias que hoy día se tienen que corregir. En el caso de Pamela Zúñiga, la Brigada de Homicidios, a cargo del comisario Gilberto Loch, conocido en el ámbito de la criminalística como uno de los más destacados a nivel país, investigó este caso. Los 2 sospechosos, hasta el final de la investigación, fueron 2 guardias que estaban ese día en la caseta de la empresa Coca-Cola, y quienes le facilitaron la línea telefónica para que hiciera el llamado Pamela Zúñiga el día en que desapareció. Los interrogaron en reiteradas ocasiones por largo rato, no solamente minutos, sino que horas. Estamos hablando de interrogatorios de 4, 5, hasta 6 horas, y no se pudo probar. No lograron establecer que confesaran ser los autores de este brutal crimen. Por lo tanto, quedaron en libertad. Pero eran los principales sospechosos de esta situación.